Hola, ¿qué tal muchachos? Les habla su profesor Hugo Rodríguez. Esta vez vamos a continuar con el siguiente tema. Este va a ser un poquito más extenso. Espero puedan hacer sus anotaciones. Ya saben que si tienen alguna duda, si no lo pueden escuchar o si no lo pueden ver claramente, háganmelo saber, muchachos, para poder hacer los arreglos necesarios. Normalmente he estado grabando la resolución de la pantalla a 720 puntos por pulgada y hasta el momento pues no hemos tenido problemas con el sonido. Espero que ustedes tampoco lo tengan ahí en su sistema de cómputo. Agradeceré cualquier pregunta que me puedan mandar a través de la página de Google Classroom o a través de mi teléfono WhatsApp. Ya saben que pueden comunicarse conmigo en cualquier momento y mandarme sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, lo que ustedes quieran. Agradezco muchachos su participación, espero todos se encuentren muy bien y pues vamos a continuar con el tema. Esta vez vamos a hablar sobre viscosidad y los mecanismos que podemos encontrar por los cuales a veces se refleja cambios en la viscosidad. De inicio, vamos a decir que si un fluido en movimiento no tuviera viscosidad, podría pasar por un tubo horizontal sin que se le aplicara ninguna fuerza. Entonces, normalmente hay una gradiente de fuerza, una gradiente de temperatura, una gradiente de presión, que hace que algunos fluidos se muevan de un punto a otro. En este caso queremos hacer el énfasis de que si en el fluido no tuviera viscosidad, pues no hubiera necesidad de que se produjera un movimiento o un flujo de este fluido. Dice el segundo punto: debido a que la viscosidad se requiere de la aplicación de una fuerza y por lo tanto de una diferencia de presión en los extremos del tubo para que éste pueda fluir. Si no, no hubiera flujo. En este caso, por el hecho de que tenemos viscosidad, es necesario que apliquemos una fuerza para poder generar un movimiento del fluido. En este caso, miren, el científico francés Jean-Léonard Poiseuille, no estoy seguro si lo estoy pronunciando bien, Poiseuille, él determinó las variables que intervienen en la rapidez del flujo laminar y continuo de un fluido incomprensible dentro de un tubo cilíndrico. Él hizo sus estudios, este francés hizo sus estudios y él empezó a determinar cuáles eran las cosas que afectaban el hecho de que un líquido pudiera fluir con mayor o menor rapidez. ¿Sí? Dice el cuarto punto: el valor de la viscosidad de un fluido se llama coeficiente de viscosidad y depende en muchos sentidos de la temperatura que este fluido tenga. Vamos a ver un poquito cómo es que afectamos a los fluidos y qué tipo de fluidos. Podemos ver cierto grado de cambio dependiendo de la temperatura. En los líquidos el coeficiente de viscosidad disminuye si la temperatura aumenta y en los gases aumenta con el aumento de la temperatura. Quiere decir que a partir de que tenemos un fluido y que pasa de un estado, una fase de la materia a otra, podemos ver un comportamiento diferente en cuanto a esa variación de la viscosidad, y esto va a depender de la temperatura. ¿Sí? Normalmente podemos hablar de la viscosidad sin hablar de todas las aplicaciones y todos los contextos en los cuales está involucrada el valor de la viscosidad. En este caso hay que mencionar y hay que recordar que la viscosidad es importantísima en muchos de los fluidos que se usan en la actualidad. Es muy importante para que ustedes puedan llegar aquí a la escuela o para que vayan al mercado, al súper, a hacer cualquier diligencia. Es importantísimo que entiendan que si no tuviéramos fluidos específicos con características específicas en cuanto a la viscosidad, muchas de las máquinas que están trabajando ahorita no pudieran durar trabajando el tiempo que lo hacen. Es claro que muchos de ustedes ya estaban expuestos al aceite y han notado esa consistencia del aceite y cómo ciertos tipos de aceite cambian en cuanto a su consistencia hasta llegar a una especie de grasa, en donde ya tenemos características de los fluidos muy diferentes a las de los aceites. Bueno, es importante decir y recordar que el aceite en los automóviles tiene una viscosidad elevada. También es importante recordar que recubren las piezas móviles de los motores e impide que haya mucho desgaste en los materiales. Normalmente en lugares donde es necesario determinar los fluidos de manera rápida, existen algunos métodos que se ocupan. Por ejemplo, en la industria la viscosidad se cuantifica de forma práctica utilizando recipientes con una determinada capacidad y que tienen un orificio de un diámetro establecido convencionalmente. Dice, al medir el tiempo en el que el líquido tarda al fluir se conoce su viscosidad. Para ello se usan tablas que relacionan el tiempo de escurrimiento con la viscosidad.
Y aquí podemos ver esta imagen en donde ponemos en un recipiente con un orificio conocido. Este recipiente contiene un volumen ya definido, predeterminado. Para esto se sabe y se conoce cuál es la velocidad, determinando el tiempo de inicio del fluido y el tiempo de término. Y ese volumen conocido se tiene que relacionar con tablas para nosotros poder determinar cuál es la posible viscosidad. Estas tablas ya determinan un poquito o establecen un poquito en base al tiempo que tarda en fluir cuál es la posible viscosidad de un fluido. De nuevo, hay que recordar que este método que les estoy mostrando es una manera práctica de determinar la viscosidad, más no es la única. Entonces hay otros métodos para determinar la viscosidad, les voy a enseñar algunos por unos videos, pero esto no es la única, ¿no? Viendo algunos mecanismos de la viscosidad, vamos a discutir un poquito lo que son las unidades. En este caso determinamos, bueno, ya les dije de dónde viene la palabra Poiseuille, que es una medida de medición que se utiliza para poder saber cuánta viscosidad tiene un fluido. Y en este caso, Poiseuille determinó que el movimiento rectilíneo uniforme sobre una superficie plana es retardada por una fuerza de 1 newton por metro cuadrado, ¿sí?, de superficie que entra en contacto con el fluido y la velocidad de este con respecto a la superficie de 1 metro por segundo. Aquí está hablando Poiseuille de la manera de que él determinó o observó cómo es que cambiaban cómo es que veía estas propiedades en los fluidos cuando él aplicaba una fuerza sobre un fluido, ¿sí?, y determinando que esa fuerza permitía observar el desplazamiento de estos líquidos. Dice, de acuerdo a la definición anterior, la unidad de viscosidad en el sistema internacional es de 1 newton por segundo por metro cuadrado, la cual recibe el nombre de pascal por segundo. Quiere decir que newton sobre metro cuadrado es un pascal que multiplica segundo. Y esta última recibe el nombre de especial de Poiseuille, que se abrevia PI. Entonces, esta es una unidad que vamos a estar observando, espero no la pierdan de vista, y siempre se va a estar refiriendo a lo que es la medición de la viscosidad. Vamos a ver el comportamiento de los fluidos cuando están contenidos en un canal que los transporta de un punto a otro. Ya habíamos dicho que la temperatura los afecta. Vamos a ver cómo se puede mover en este caso. Dice, como la temperatura altera la viscosidad, dice, la influencia de la temperatura y la presión sobre la viscosidad de gases, y se estudia la viscosidad desde un punto de vista de los procesos moleculares. Y se comparan los mecanismos de transporte de cantidad de movimiento en gases y líquidos, ¿sí? Estamos haciendo aquí una pequeña analogía para determinar o observar o más o menos entender cómo es que se da estos estudios de Poiseuille y cómo es que él trata de describir estos movimientos en base a el mecanismo de funcionamiento de los líquidos. En este caso, esta gráfica que tenemos aquí, tenemos estas láminas negras que están en la parte superior e inferior de un objeto que es como un pequito beige, ¿sí? Aquí tenemos una FC que representa una fuerza aplicada sobre ese fluido, pero esa fuerza aplicada sobre ese fluido no está directamente aplicada sobre el líquido en general, sino está aplicada sobre la parte superior del líquido, ¿sí? Entonces aquí el movimiento de esto se tiene que reflejar de manera continua, porque esto que está aquí representa un sólido, ¿sí? Representa un sólido. No hay movimiento cinético en las moléculas, el conjunto completo por la reestructura de sus moléculas está completamente firme, no es maleable. Vamos a ver en el caso de un líquido, que tenemos aquí el ejemplo de un líquido aquí y otro líquido acá, pero en este caso la placa sólida está solamente en la parte de abajo, ¿sí? Y al aplicar nosotros ese esfuerzo, generalmente ese esfuerzo lo haríamos en la parte de arriba. ¿Sí? En esta parte de arriba, supongamos que está en movimiento y la velocidad para la cual se desplaza ese fluido va a ser mayor en la parte superior del fluido que entra en contacto con esa placa en movimiento, y va a ser de hecho cero justo en el punto donde hace contacto con la placa sólida que está estática. Aquí la fricción es mucho mayor, es cero, y aquí la fricción donde se refleja la fuerza genera una velocidad más alta, ¿sí? Esta es la velocidad más alta y esta es la velocidad más baja de este fluido, ¿sí?
Ahora, también seguimos en los líquidos y tenemos en este caso una fuerza que es aplicada no directamente sobre la placa, sino sobre el fluido en general en un extremo, y aquí podríamos estar hablando de una variación en la presión en donde uno de los extremos en comparación al otro va a tener una mayor carga o mayor presión, lo cual va a producir que el fluido se mueva de la siguiente manera. Vamos a ver que estas flechitas representan la velocidad del fluido. Aquellas capas, sí, que estén, o aquellos material en contacto con el material sólido, va a tender a moverse con menos velocidad, mientras que aquel que se aleja de esas placas fijas va a tender a moverse con mayor facilidad. ¿Sí? La fricción es mayor en los extremos donde entra en contacto con el sólido. Ahora, la analogía de Puisville es tratar de describir cómo es que estos fluidos pudieran estarse moviendo de una manera que puede estar representada como aquí en estos dibujos. Estos dibujos tienen también la placa sólida representada con el color negro, y también tenemos aquí pequeñas láminas azules, láminas o recuadros azules que están representando el movimiento de estos líquidos. En este caso esto es un sólido, no se mueve, pero en el caso de este líquido, al empujar nosotros la parte superior, pues estas son las placas, el reflejo del movimiento de estas placas. ¿Sí? Igual en este que está aquí, las placas que entran en contacto con el sólido son las que menos se mueven, más rápidamente se mueven, y las que están más alejadas pues se van a mover más rápidamente. ¿Sí? Ahora, dentro de los mecanismos que vamos a observar, vamos a ver que haya unos que tienen mayor o menor efecto sobre el grado o la imposibilidad de que este líquido se mueva con mayor facilidad. Y esto viene a relucir dentro de lo que es la estructura molecular de cada uno de los líquidos. Nosotros podemos decir que aquí está representando este sólido, la lámina, que no tiene una viscosidad, porque no hay espacio estructural entre las moléculas que le permitan moverse, ¿sí? Y representa una estructura molecular completamente rígida, ¿sí? Sin capacidad o sin espacio para poderse desplazar de un punto a otro, mientras que en el caso de los líquidos, que pueden estar representando aquí, en donde la viscosidad puede estar reflejada en el contacto que hay dentro de esas láminas del material o de fluido, que les permite moverse. En realidad esta viscosidad puede ser absoluta o dinámica y se refleja en esos espacios que están alrededor de las moléculas de agua. En este caso puede ser un líquido, ¿sí? Cuando nosotros aumentamos la energía cinética de un líquido y se transforma en gas, en ese momento el espacio que existe entre esas moléculas aumenta, y la dinámica de esas moléculas también se acelera, ¿sí? Lo cual hace que este gas se comporte de una manera diferente, y vamos a ver cómo. Imaginemos que tenemos esta gráfica aquí, donde tenemos un sartén en el cual podemos vertir un líquido, ¿sí? Y este líquido lo sometemos a temperatura, ¿sí? Lo sometemos a una temperatura de más frío a más caliente, y tratamos de medir cuál es el valor de su viscosidad a medida que aumenta la temperatura. Vemos que en el caso de los líquidos van a disminuir a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura. Pero pasa que este líquido se transforma en gas, y una vez que se transforma en gas, si nosotros siguiéramos calentando de alguna otra manera este material, el gas iba a empezar a incrementar su viscosidad a medida que aumenta, ¿sí?, la temperatura. Entonces es un comportamiento muy particular y que se debe de observar en muchos de los materiales de manera general. Gases aumenta la viscosidad con temperatura, líquidos disminuye la viscosidad con temperatura. Ahora, nomás por mostrarles algunos ejemplos de lo que sucede en diferentes materiales a diferentes temperaturas, aquí les quería presentar yo cómo es que aquí está, por ejemplo, en el caso del agua a 0 grados centígrados, tiene una viscosidad de 0.0018. Al aumentar nosotros la temperatura, la viscosidad baja a 0.001, pero aquí ya no tenemos nada, ¿no? Aumenta la temperatura a 39 grados y la viscosidad sigue bajando a 0.00801, ¿sí? Entonces vemos este efecto también, que hay otros elementos que también reflejan la viscosidad y que también cambian a ciertas temperaturas. Entonces esta es una tablita que está aquí como referencia para que observen ustedes cuáles son los valores de viscosidad dependiendo de la temperatura.
Ahora esta es otra tabla que también va a reflejar la viscosidad, pero de dos elementos en particular que son muy abundantes en la naturaleza y que normalmente se usan como referencia en muchas situaciones. Si tenemos aquí que la siguiente tabla son los datos experimentales de viscosidad de fluidos puros a una atmósfera de presión constante, se mantiene esta presión y se hacen las mediciones de la viscosidad. Se observa que la temperatura ambiente, la viscosidad es aproximadamente de 1 centipoise para el caso del agua, pero para el caso del aire es de 0.018 centipoise, ¿sí? Entonces, esta es una tablita que refleja a la temperatura más o menos promedio, una viscosidad del agua de 1.0019 centipoise, y en el caso del aire tenemos que es igual a 0.01813, ¿sí? Centipoise. Entonces, estos son datos que nos ayudan, nos permiten a saber que las condiciones pueden ser similares, sin embargo algunos materiales van a reflejar propiedades de viscosidad diferentes, ¿sí? Vamos a discutir un poquito lo que dice la ley de Newton y cómo nosotros vamos a tratar de evaluar las propiedades de los líquidos basados en estas leyes. Estas leyes nos permiten describir para fluidos no comprensibles ciertas propiedades que son muy importantes de describir. Dice la ley de viscosidad de Newton. Establece que la ley de Newton, de los newtonianos, de la viscosidad presentan algunos valores numéricos para indicar cómo varía estas con las condiciones y naturaleza del fluido, en donde el esfuerzo cortante no afecta la viscosidad. Vamos a llamar el esfuerzo cortante a esa fuerza que se aplica sobre una lámina y que empuja los fluidos de una manera uniforme sobre una superficie. Aquí estudiamos previamente los fluidos no newtonianos, a los que no es aplicable la ley de viscosidad de Newton, ya que el esfuerzo cortante demuestra que tiene efecto sobre las propiedades viscosas del fluido. Vamos a ver un poquito a qué se refiere eso cuando el esfuerzo cortante, al aplicar un esfuerzo sobre un fluido, hay una propiedad muy rara, muy particular que se observa, que hace que se describan los fluidos como no newtonianos, ¿sí? Vamos a usar la analogía de las láminas de líquido y vamos a observar que al aplicar nosotros una fuerza sobre un espacio podemos tratar de describirlo. En este caso vamos a ver que estos dibujos que tenemos aquí, estos recuadros azules, ¿sí? Van a reflejar un grado de movimiento debido a una fuerza que se le va a aplicar, y vamos a tratar de describir este movimiento en base a las coordenadas X y Y, que son las que demuestran el desplazamiento a medida que Y se mueve o se está en contacto con la fuerza, cómo se va a desplazar en Y, ¿sí? Y va a ocurrir algo que vamos a llamar razón de deformación. Hay una deformación en el líquido y le vamos a llamar esto razón de deformación. Aquí tenemos el valor de razón de deformación, que es descrito en base a la variación en la velocidad con respecto al desplazamiento en Y, ¿sí? Y a esto le vamos a llamar fuerza cortante. T sobre C Tau sobre C le vamos a llamar fuerza cortante. Entonces, la descripción de lo que es la fuerza cortante va a ser igual a la fuerza aplicada sobre este esfuerzo cortante. Recuerden que esfuerzo cortante va a ser diferente a fuerza cortante. Y la fuerza cortante es la que se refleja sobre el material que está en contacto con la lámina donde se aplica la fuerza. Y recuerden que esto podría ser una superficie, ¿no? Dice, ¿qué pasa con la razón de deformación si mantenemos estas variables constantes? ¿Qué pasa con esta razón de deformación si todas estas variables están constantes? ¿Sí? Si la fuerza y el área es constante. Pues sucede que el movimiento va a ser constante, o sea que nunca va a parar. Y podemos seguir y seguir con esa misma fuerza y esto nunca va a parar. No hay absolutamente nada que nos detenga a seguir moviéndonos o desplazándonos de la manera en que lo podemos hacer. Sin embargo, vamos a ver una cosa, ¿qué pasa con la razón de deformación si mantenemos la fuerza cortante? Dice, aquí tenemos que el esfuerzo cortante y la fuerza sobre A, que es el reflejo de la fuerza cortante, está completamente dirigida o dominada por lo que es la razón de deformación, que es la variación de velocidad sobre el desplazamiento en Y, ¿sí? Esta razón de deformación no explica completamente el comportamiento de todos los fluidos, porque si todos los fluidos no tuvieran un efecto sobre el movimiento, pues no habría necesidad de
poner presión en las mangueras, no habría necesidad de, pues de que un líquido se transforme, transporte a otro lugar sin ningún problema. Entonces, como este no es el caso, vemos que estas variables, a pesar de que pueden mantenerse constantes, ¿sí? Y vemos que este está explicado por la razón de deformación en el caso del oxígeno, alcohol, resina y petróleo y agua. Esto tiene un comportamiento diferente. No se comportarían igual, no se comportan igual. Por eso tenemos que explicar qué pasa con estos fluidos y con esta razón de formación en cada uno de estos elementos. Sucede que tenemos aquí la viscosidad afectando la razón de deformación, y esta viscosidad es la que ofrece esa resistencia cuando se le aplica una fuerza, ¿sí? El esfuerzo cortante empieza a batallar con el hecho de que este fluido se desplace por el hecho de que tiene esta viscosidad, ¿sí? Y esta viscosidad es la que nos ocupa en este momento, ¿sí? Tenemos que la razón de deformación está fuertemente influenciada por las propiedades viscosas de un líquido, en donde vamos a ver que donde el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad multiplicada por la razón de formación. Entonces, este es el esfuerzo cortante, tau sobre sub c, que es igual a la viscosidad multiplicada por el esfuerzo cortante. Y recuerden que esta es la variación de la velocidad con respecto a su posición en y. ¿Sí? Tenemos que la viscosidad es el valor que representa la capacidad o la resistencia a que un fluido, ¿sí?, presente cierto grado de movimiento, ¿sí? Vamos a tener que aquí el valor en y puede representar una de las variables para determinar la viscosidad, igual que la velocidad en y. Vamos a decir que x puede ser la viscosidad y y puede ser la razón en la cual se mueve este fluido. Cuando tenemos un fluido que es newtoniano, tenemos un comportamiento muy característico. Tenemos que a medida que se aplica una fuerza sobre ese fluido, el movimiento o el desplazamiento que va a reflejar ese fluido es completamente correspondiente a la cantidad de fuerza que se le aplica. Y esto dibuja una línea perfecta, ¿sí? Y es lo que nos permite a nosotros distinguir que este fluido es newtoniano, ¿sí? Quiere decir que sigue las leyes de Newton. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un fluido no newtoniano, el esfuerzo cortante no trabaja a la misma razón en la cual el fluido ofrece una resistencia al movimiento. Quiere decir que hay fluidos que van a comportarse de una manera completamente especial, en donde van a cambiar esa viscosidad a medida que tú aplicas un esfuerzo sobre ese fluido, y a ese tipo de fluidos se les dice no newtonianos, ¿sí? Hay una característica, unos videos muy particulares donde se ve cómo una persona puede caminar sobre una especie de fluido, ¿sí? O cuando uno está, por ejemplo, en arenas movedizas. No sé si han visto que te metes a arenas movedizas y si tú te empiezas a hundir, siempre te dicen que no te muevas de manera brusca, hazlo de manera lenta, trata de ser relajado, no te desesperes. Y una razón por la cual te dicen eso es porque si tú empiezas a bruscamente tratar de mover, ¿qué va a pasar? Pues que la viscosidad va a actuar contra ti, ¿sí? Si tú empiezas a moverte fuertemente y tratas de salirte rápidamente, tu esfuerzo cortante va a encontrar una resistencia en esa variación de viscosidad y te va a impedir moverte con facilidad. Sin embargo, si lo haces suavemente, lentamente, la viscosidad de ese fluido se va a mantener baja y vas a poder salirte con mayor facilidad. Esto es parte de lo que explica también esta curva de fluidos no newtonianos y no newtonianos, ¿sí? Ahora, también tenemos que hay una viscosidad que es el reflejo de la propiedad de densidad del fluido, ¿sí? Y esta viscosidad se dice viscosidad cinemática y solamente aplica para fluidos newtonianos. La viscosidad se va a reflejar con esta letra griega, ¿sí? Bueno, también dentro de las mediciones que podemos observar para el caso de los fluidos, hay una que se llama la viscosidad cinemática. Y la viscosidad cinemática la vamos a reflejar con la letra griega gamma. Y esta va a ser igual a mu, que representa la viscosidad, y dividida por la densidad. Entonces vemos aquí que esta viscosidad cinemática es el reflejo de esa densidad del fluido,
¿sí? Y de la viscosidad. Entonces, estas son las unidades que se usan normalmente. Densidad, que ya decíamos que era igual a masa sobre volumen, ¿sí? Y unidades de la viscosidad cinemática puede ser sistema internacional en metro cuadrado sobre segundo, ¿sí? O pie cuadrado sobre segundo, ¿sí? Entonces, para esto es importante recordar esto, que si esta es la viscosidad cinemática, una manera de determinar la viscosidad es pasando la densidad al otro extremo, multiplicando, ¿sí? Ya que está dividiendo, y podemos decir que la viscosidad se puede determinar multiplicando la viscosidad cinemática por la densidad. Ahora, en este caso, muchachos, les quiero mostrar un video, ¿sí? Y antes de mostrarles el video, me voy a permitir parar un poquito la grabación para no tener problemas, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos a ver lo que es un video que habla sobre la viscosidad cinemática. Esto lo pueden buscar poniendo el nombre de química para buques, viscosidad cinemática, ¿sí? Vamos a activar el video para que lo vean. En esta práctica vamos a medir la viscosidad, es decir, la resistencia a fluir de un aceite lubricante. Haremos la medida a dos temperaturas distintas para observar la influencia de este cambio sobre la medida de la viscosidad. Para ello necesitamos viscosímetros y cronómetros. El viscosímetro es este instrumento de vidrio en el que la muestra la ponemos en este depósito, la muestra va en Bueno, muchachos, les decía, ahorita les puse nomás el video para que puedan ver de qué se trata ese video. Les voy a pedir que por favor acudan a la liga de YouTube en donde van a encontrar esta información y le hagan la búsqueda química para buques viscosidad cinemática. Es muy importante que ustedes lo vean directamente en YouTube. Yo pudiera grabarlo y ponérselos aquí junto con el video, pero no es necesario que yo tome la información de ellos. Ya lo pueden ver y este es un pequeño introducción para que ustedes vean por dónde va la película, ¿sí? Entonces vamos a seguir con el tema y les voy a pedir que por favor vean esta información.